Nuestra casa no era un hogar, era una fortaleza, construida sobre cimientos de escrituras y miedo. Y el enemigo, proclamaba mi padre cada día, era el mundo entero fuera de nuestra puerta. Era un mundo de pecado, de tentación, de distracción impía, y nuestra familia era el último bastión de pureza en una tierra caída. Mi padre era un hombre que veía el mundo en un blanco y negro absoluto, en Dios y el diablo, sin espacio para matices de gris. Solía sostener su gastada Biblia de cuero negro en una mano y señalar con un dedo tembloroso y acusador mi pequeño montón de libros de texto con la otra. Esta es la única verdad que necesitarás, Sara, tronaba, su voz resonando en nuestra sala de estar austera y sin adornos. Aquí dentro, decía, golpeando la Biblia, está la palabra de Dios, eterna e inmutable. Allá fuera, continuaba, su mirada barriendo mis libros con desprecio, está el susurro tentador del diablo, el veneno del llamado conocimiento, diseñado para llevar tu alma a la condenación. Él nunca supo que para una niña que moría de hambre en un desierto de fe rígida, el susurro del diablo sonaba muy parecido a la esperanza. Nunca supo que en su guerra contra el mundo estaba convirtiendo su propia casa en el campo de batalla y a su propia hija en una traidora secreta y voluntaria. Buenos días a todos, mis queridos amigos. Mi nombre es Sara y tengo 76 años. Les hablo hoy desde mi laboratorio en una pequeña universidad en la costa oeste, donde soy profesora emérita de botánica. Es un título un poco elegante para una mujer que es más feliz con las manos en la tierra. Como pueden ver, estoy rodeada de vida en sus formas más tercas y fascinantes. Este invernadero es mi santuario, lleno del olor húmedo y terroso de los seres vivos. Mi especialidad es un campo que algunas personas encuentran extraño. Estudio los extremófilos. Estos son los organismos diminutos, milagrosos, líquenes, algas, musgos, que sobreviven e incluso prosperan en los entornos más hostiles de la Tierra. Crecen en roca volcánica, en las presiones aplastantes del mar profundo y en los desiertos helados y barridos por el viento de la Antártida. He pasado mi vida buscando vida en lugares donde todos los demás decían que no podía existir. Supongo que, en cierto modo, me he estado estudiando a mí misma todo el tiempo. Yo también soy hija de una roca estéril, una superviviente de un lugar donde se suponía que la alegría no debía crecer. Y estoy aquí para decirles que la vida es más resistente de lo que jamás podrían imaginar. Me produce una profunda sensación de paz, saber que están aquí, compartiendo este espacio conmigo. Me recuerda que todos somos parte del mismo ecosistema vasto e interconectado. ¿Podrían tomar un momento para decirme en los comentarios desde dónde están viendo hoy? ¿Y hubo alguna vez un libro prohibido o un tema secreto en su propia infancia que simplemente no pudieron resistir explorar? La búsqueda del conocimiento es un impulso humano muy poderoso. Me encantaría escuchar sus historias. Y si el trabajo que estamos haciendo aquí, el trabajo de desenterrar estas historias de vida resilientes, les parece importante, por favor consideren darle me gusta a este video y suscribirse al canal. Su apoyo es como la luz del sol y el agua. Ayuda a que estas historias crezcan y lleguen aún más lejos. Mi historia comienza en un valle aislado en la zona rural de los Apalaches, un lugar olvidado por las carreteras principales y la marcha del tiempo. Nuestra comunidad, a la que mi padre llamaba el rebaño, consistía en 5 familias que lo habían seguido hasta allí para escapar de la maldad percibida del mundo moderno. Vivíamos una vida de austeridad extrema y deliberada. Nuestra casa era una estructura de madera simple y sin pintar, impecablemente limpia, pero desprovista de cualquier comodidad o belleza.
No había cortinas en las ventanas, ni alfombras en el suelo, ni cuadros en las paredes. Tales cosas, enseñaba mi padre, eran vanidades, trampas puestas por Satanás para distraernos de la contemplación de Dios. Nuestra ropa era sencilla y de colores apagados, vestidos largos y grises para las mujeres, pantalones oscuros y camisas sencillas para los hombres. El color era un pecado. La música, aparte de los himnos monótonos y lúgubres que cantábamos los domingos, era el ritmo del diablo. La risa era señal de un alma frívola. Mi padre, el pastor Elías, era el patriarca absoluto e incuestionable de nuestro pequeño mundo. Era un hombre alto e imponente con ojos de fuego y una voz que podía hacer temblar los cristales de las ventanas cuando predicaba sobre el fuego del infierno y la condenación. No era un estafador ni un hipócrita, eso habría sido más fácil de soportar. Era un verdadero creyente. Había creado su propia versión rígida e implacable del cristianismo y gobernaba nuestras vidas con sus leyes férreas. Su palabra era la palabra de Dios, y cuestionarlo a él era cuestionar al Todopoderoso mismo. Mi madre, Ana, era su seguidora más devota. Era una mujer tranquila y gentil que hacía mucho tiempo había sublimado su propia voluntad a la de él. Me amaba, sé que sí, pero veía la aplastante rigidez de mi padre como una forma de amor divino, una disciplina necesaria para mantener mi alma pura y a salvo de las tentaciones del mundo que yacía justo más allá de nuestro valle. Era una carcelera amable, una que realmente creía que la prisión que mantenía era por mi propio bien. La vida era un ciclo implacable y monótono de tareas, oración y lectura de las Escrituras. Desde que salía el sol hasta que caíamos en nuestras sencillas camas por la noche, nuestros días estaban llenos de trabajo y adoración. Mi infancia fue un vacío donde se suponía que debían estar las alegrías normales. Los cumpleaños no se celebraban con fiestas o pasteles, sino con una oración especial de agradecimiento por otro año de vida salvado del pecado, y quizás una Biblia nueva como regalo. Recuerdo una vez, cuando tenía 7 años, que encontré la pluma de un arrendajo azul brillante en el bosque. Estaba hipnotizada por su color iridiscente, una joya contra el fondo gris de mi mundo. La llevé a casa, un tesoro secreto. Mi padre la encontró. No gritó. Hizo algo mucho peor. Me llevó afuera, sostuvo la pluma a la luz y me explicó cómo mi fascinación por este objeto era una forma de idolatría, un amor por la belleza mundana que era una afrenta a Dios. Luego, dejó caer la pluma en el fuego de nuestra estufa de leña y me hizo ver cómo el hermoso color se enroscaba en ceniza negra. Ese fue el día en que aprendí que la belleza era un pecado. La mayor prueba de mi joven vida fue la escuela. Por ley estatal, se me exigía asistir a la escuela pública en el pueblo más cercano, un lugar que mi padre llamaba la estación de reclutamiento del diablo. Era un viaje en autobús de 20 millas en cada dirección. Se me permitía ir por una sola razón: aprender las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética para poder estudiar mejor la Biblia. Tenía órdenes estrictas. No debía hacerme amiga de los otros niños, a quienes él llamaba los mundanos. No debía participar en ninguna actividad extraescolar. No debía leer ningún libro que no estuviera en una lista corta y preaprobada. Debía ser un fantasma en los pasillos de la educación, absorbiendo solo lo necesario y permaneciendo intacta a su pecaminosa influencia dot. Pero mi padre había cometido un error de cálculo fatal. Había subestimado el poder de una biblioteca. La biblioteca de la escuela era una sala tranquila y soleada llena de más libros de los que jamás había imaginado que existían. Era mi jardín secreto, mi paraíso prohibido. Mientras mis compañeros jugaban afuera, yo me escondía en los pasillos traseros, con el corazón latiendo con una emocionante y aterrorizada sensación de descubrimiento.
Empecé con libros sobre la naturaleza. Leí sobre los ciclos de vida de las plantas, la migración de las aves, los intrincados ecosistemas del bosque. Esta era una verdad diferente a la de mi padre. No era una verdad que tuviera que tomarse por fe. Era una verdad que podía ser observada, estudiada y comprendida. Era un mundo de orden y lógica, de causa y efecto, y me fascinaba dot mi rebelión intelectual secreta se intensificó cuando tenía 14 años. Descubrí la sección de ciencias. Saqué un libro del estante con un título simple e intrigante: Cosmos. Lo abrí y mi mundo se inclinó sobre su eje. Leí sobre estrellas que no eran solo luces decorativas en el cielo, sí, no soles masivos y ardientes a millones de años luz de distancia. Leí sobre galaxias, nebulosas y la escala alucinante del universo. Aprendí sobre las leyes de la física, los principios firmes y confiables que gobernaban todo, desde una manzana que cae hasta la órbita de los planetas. El libro presentaba un universo que no estaba gobernado por los caprichos de un dios airado y arbitrario, sino por un conjunto de reglas hermosas, elegantes y comprensibles. Fue la historia más profunda y liberadora que jamás había leído. Era una contradicción directa a todo lo que mi padre enseñaba, y supe, con una certeza que me emocionaba y aterrorizaba a la vez, que era verdad. Me convertí en una erudita secreta de lo prohibido. Devoré libros sobre biología, química, geología y astronomía. Aprendí sobre la lenta y paciente historia de la evolución, una historia mucho más grandiosa e imponente que el relato de la creación en 6 días que me enseñaban en casa. Vivía una vida de profunda disonancia cognitiva. En casa, era la hija tranquila y obediente, asintiendo a los sermones de mi padre sobre la verdad literal del Génesis. En la escuela, llenaba secretamente mi mente con las maravillas basadas en la evidencia del mundo científico. Sabía que estaba jugando con fuego, el mismísimo fuego del infierno sobre el que mi padre predicaba tan a menudo. El riesgo era enorme, pero la recompensa, la emoción silenciosa y poderosa de comprender, era irresistible. La confrontación inevitable llegó cuando tenía 16 años. Mi curiosidad intelectual finalmente había superado mi cautela. Había un libro que no podía soportar dejar en la escuela. Era un viejo y gastado ejemplar de El origen de las especies de Charles Darwin. Sabía que era la herejía definitiva, la mismísima escritura del Evangelio del diablo según mi padre. Pero tenía que tenerlo. Lo llevé a casa a escondidas, oculto en el doble fondo de mi mochila, con el corazón martilleándome a cada paso. Esa noche, lo leí bajo las sábanas a la luz de una pequeña linterna robada, mi mundo expandiéndose con cada página. A la tarde siguiente, mientras yo estaba fuera haciendo tareas, mi padre decidió realizar una de sus inspecciones de pureza aleatorias en mi habitación. Buscaba cualquier signo de contaminación mundana, un garabato oculto, una cinta de colores, una nota de un compañero de clase. Lo que encontró fue mucho peor. Encontró a Darwin. Entré para encontrarlo de pie en medio de mi pequeña y austera habitación. Sostenía el libro en una mano, sus nudillos blancos. No estaba gritando, estaba inquietantemente tranquilo, lo que siempre era mucho peor. El aire en la habitación era eléctrico, cargado de una sensación de fatalidad inminente. Me miró, sus ojos ardiendo con una furia justiciera que era aterradora de contemplar. «Te lo advertí, Sara», dijo, su voz un retumbar bajo y peligroso. «Te advertí sobre los susurros del diablo. Parece que no solo los has estado escuchando, lo has invitado a nuestra casa». Sostuvo el libro como si fuera una serpiente venenosa. El símbolo máximo del conocimiento, de la razón, del mundo exterior a su fortaleza, había traspasado los muros.
Y supe, con una certeza que aplastaba el alma, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La confrontación no fue un simple regaño, fue un tribunal formal para mi alma. Mi padre no gritó. Su ira era un fuego frío y justiciero, mucho más aterrador que cualquier simple enfado. Convocó una audiencia especial esa noche en nuestra sala de estar. Se sentó en su silla de respaldo alto, con la Biblia abierta en su regazo, y el ejemplar ofensivo de la obra de Darwin colocado en un pequeño taburete ante él como si fuera un enemigo de guerra capturado. Yo permanecí de pie en el centro de la habitación, una hereje en el banquillo. Mi madre se sentó a un lado, con el rostro pálido y surcado de lágrimas, retorciendo un pañuelo en sus manos. No era mi defensora, era una espectadora afligida en mi ejecución espiritual. Las otras 4 familias del rebaño fueron convocadas para dar testimonio, para ver de primera mano la naturaleza insidiosa de la obra del diablo y la fuerza inquebrantable de su pastor. Sara, comenzó mi padre, su voz, un estruendo bajo y resonante que llenó la silenciosa habitación. Has traído una serpiente a esta casa de Dios. Has permitido que las mentiras de un hombre impío, un hombre que afirma que descendemos de los monos, envenenen tu mente. Tomó el libro de Darwin con 2 dedos, como si estuviera físicamente sucio. Esto no es un libro. Es un testamento de la arrogancia del hombre, una rebelión contra la verdad divina de la creación. Has elegido esta inmundicia por encima de la santa palabra de tu Creador. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría explicar la profunda y elegante belleza de la selección natural a un hombre que veía el mundo como un truco de magia de 6000 años de antigüedad? ¿Cómo podría describir la maravilla de un universo de 1000 millones de años a personas que creían que las estrellas eran solo adornos pinchados en el techo del cielo? Permanecí en silencio. Mi silencio fue tomado como una admisión de culpabilidad. El castigo fue rápido y absoluto, diseñado no solo para corregir mi comportamiento, sino para extirpar quirúrgicamente el cáncer de la curiosidad de mi alma. Primero, vino la quema del libro. Fue un ritual. Mi padre guió a nuestra pequeña congregación afuera, al foso para el fuego. Me hizo sostener el libro mientras recitaba versículos sobre desechar ídolos y falsos profetas. Luego me lo quitó de las manos y lo arrojó a las llamas. Observé cómo la cubierta se enroscaba, las páginas se ennegrecían y se convertían en cenizas, las ideas de un genio disolviéndose en humo y desapareciendo en la indiferente noche de los Apalaches. El simbolismo era claro. Esto es lo que hacemos con el conocimiento prohibido. Lo destruimos. Segundo coma. Mi conexión con el mundo exterior fue cortada por completo. Tu mente ha sido corrompida por el sistema educativo mundano, declaró mi padre. No volverás a esa escuela. Mi corazón se hundió. La biblioteca, mi único santuario, había desaparecido. Mi educación formal había terminado. A partir de ahora, anunció, mi escolarización tendría lugar en casa. Mi único libro de texto sería la Biblia. Mi único maestro sería él. La tercera parte de mi castigo fue un período de purificación espiritual. Durante 40 días debía ayunar, comiendo solo una comida sencilla por la noche. Mis días debían pasarlos aislada en mi habitación, de rodillas, rezando por el perdón y memorizando capítulos enteros de Levítico y Deuteronomio. Tuve que confesar públicamente mi pecado de orgullo intelectual en nuestro siguiente servicio dominical, de pie ante los rostros inexpresivos y compasivos de nuestros vecinos. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Seguí los movimientos, mi cuerpo adelgazando por el ayuno, mi voz ronca de recitar las escrituras. Pero en mi mente, una rebelión silenciosa y fría estaba teniendo lugar. Podían quemar mi libro, podían encerrarme,
an obligarme a decir sus palabras, pero no podían borrar lo que había aprendido. Sabía que la tierra era vieja, sabía que las estrellas eran soles, sabía que la vida evolucionaba. Aferrarme a estos hechos era mi único acto de desafío. Atrapada dentro de las 4 paredes de nuestra propiedad, encontré una nueva forma de aprender. Ya no podía leer sobre el mundo, así que comencé a observarlo. Mis quehaceres a menudo me llevaban a los campos y al borde del bosque. Comencé a aplicar el método científico sobre el que había leído a mi propio mundo pequeño y cautivo. Estudié los patrones de las hormigas, el ciclo de vida de los escarabajos en nuestro campo de patatas, los diferentes tipos de musgo que crecían en las rocas junto al arroyo. Hice notas secretas en trozos de papel de envolver, usando un trozo de carbón como lápiz, y las escondí en una piedra suelta en la pared de nuestro granero. Mi padre me había quitado los libros, pero no podía quitarme la mente. Me había convertido en una naturalista, en una jaula. Fue durante este periodo de exilio que conocí a Daniel. Su familia era dueña de la granja en el valle de al lado, un lugar que, para mí, bien podría haber estado en la otra cara de la luna. No eran parte del rebaño. Eran los mundanos, gente contra la que mi padre nos advertía, pero también eran los únicos con un molino de grano lo suficientemente grande, así que una vez al mes, Daniel conducía su vieja camioneta por nuestro camino de tierra para entregar sacos de harina y sémola de maíz. Tenía 18 años, 2 más que yo, con una sonrisa tranquila y ojos amables y firmes. Lo veía desde la distancia mientras trabajaba en el jardín. Nuestras primeras interacciones no fueron más que una mirada compartida a través del patio. En mi mundo, esto era tan escandaloso como una aventura amorosa. Una mirada de un extraño, un chico, era algo prohibido. Parecía sentir mi aislamiento. Comenzó a dejarme pequeños regalos. Empezó de forma sencilla. Un mes después de que se fuera, encontré una manzana perfecta y madura en un poste de la cerca cerca de donde trabajaba. Era de una variedad que no cultivábamos, dulce y crujiente. Fue la cosa más deliciosa que había probado en mi vida. Al mes siguiente, fue un pequeño ramo de flores silvestres, atado con un trozo de cordel. Las escondí en el granero, visitándolas en secreto, su vibrante color un pecado impactante y hermoso en mi mundo gris. Luego, corrió el mayor riesgo de todos. Entendió, con una intuición que todavía me asombra, que lo que yo más anhelaba no era comida ni flores, sino conocimiento. Un día de entrega, lo vi caminar hacia el viejo roble hueco que marcaba el límite de nuestra propiedad. Después de que su camión se alejara, me acerqué sigilosamente al árbol. Dentro del hueco había un libro. Era un delgado volumen de poesía de Robert Frost. Lo devoré en una sola noche. Las palabras pintando imágenes de un mundo de elecciones, de caminos no tomados, de bosques nevados y promesas que cumplir. Era un tipo diferente de conocimiento, no de hechos, sino de sentimientos, y fue igual de revolucionario. Nuestra alianza se solidificó. El árbol hueco se convirtió en nuestra biblioteca secreta, nuestra oficina de correos clandestina. Él me dejaba libros, Matar a un ruiseñor, El guardián entre el centeno, libros que me mostraban un mundo de complejidad moral y angustia adolescente que nunca se me había permitido imaginar. Yo, a cambio, le dejaba notas, pequeños y detallados dibujos de insectos y plantas que había observado, con sus nombres científicos escritos, mi pequeña forma de compartir mi propio mundo prohibido. Eventualmente, nuestra correspondencia silenciosa floreció en conversaciones susurradas. Mientras su padre y el mío hacían sus negocios, Daniel encontraba una razón para inspeccionar una cerca cerca del bosque donde yo estaría convenientemente deshierbando.
Hablábamos durante 5, quizás 10 minutos, nuestras conversaciones apresuradas y en voz baja. Me contó sobre su vida, una vida de increíble normalidad. Iba a partidos de fútbol, escuchaba rock and roll en la radio y soñaba con ahorrar suficiente dinero para comprar su propia tierra algún día. Estaba fascinado y horrorizado por mi vida. ¿De verdad quemó tu libro?, preguntó incrédulo un día. Asentí. Dice que es obra del diablo. Daniel simplemente negó con la cabeza. Eso no está bien, Sara. Eso no está bien en absoluto. Escuchar a alguien de fuera validar mis propios sentimientos secretos, confirmar que mi vida no era normal, no estaba bien, fue como un trago de agua fresca en el desierto. Una amistad tentativa y frágil creció, un brote verde abriéndose paso a través de la roca estéril de mi existencia. Era una amistad que estaba floreciendo en algo más. Un afecto peligroso y no dicho, pero estábamos jugando con fuego. La vigilancia de mi padre era absoluta. Empezó a notar un cambio en mí, un sutil viraje de la obediencia hosca a una alegría silenciosa y reservada. Vio una luz en mis ojos que no había visto antes y sospechó. El casi desastre ocurrió en una brillante tarde de octubre. Daniel y yo estábamos en nuestro lugar de encuentro junto al árbol hueco. Acababa de darme un libro nuevo, un libro de texto de biología de secundaria que había guardado para mí. Estábamos hablando, de pie un poco demasiado cerca, nuestras cabezas inclinadas sobre un diagrama de una célula. El mundo se había reducido a solo nosotros dos, y el susurro de las hojas de otoño. No oímos los pasos hasta que fue demasiado tarde. Levanté la vista y vi a mi padre de pie al borde del bosque, a no más de 50 metros, su rostro una máscara de furia atronadora. Por un segundo que detuvo el corazón, nuestras miradas se encontraron. Daniel me agarró del brazo y me arrastró detrás del enorme tronco del roble. Nos aplastamos contra la corteza, mi corazón tratando de salirse de mi pecho. Lo oímos acercarse, el chasquido de las ramitas bajo sus pesadas botas. Contuve la respiración, segura de que nos habían atrapado, segura de que un juicio terrible y violento estaba a punto de desatarse no solo sobre mí, sino sobre este chico amable que no había hecho más que mostrarme un momento de libertad. Se detuvo, a solo unos metros de nuestro escondite. El silencio se prolongó durante una eternidad. Luego, por alguna razón que nunca entenderé, se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa Dot. Esperamos hasta que se hubo ido, nuestros cuerpos temblando de adrenalina y miedo. Eso estuvo demasiado cerca, susurró Daniel, con el rostro pálido. Sara, esto es demasiado peligroso. Podría haber, no sé qué habría hecho. Yo sí lo sabía. Habría visto a Daniel no solo como un chico, sino como el mismísimo diablo, un tentador enviado para robar el alma de su hija. El castigo habría sido rápido y bíblico. Miré a Daniel, a su rostro preocupado, y me di cuenta con una sacudida nauseabunda de que mi rebelión silenciosa ya no se trataba solo de mí. Había puesto a este buen y gentil chico en peligro mortal. Sus simples actos de bondad podrían costarle muy caro. Mientras regresaba a la casa ese día, supe que algo tenía que cambiar. La fortaleza tenía que ser violada, no solo por mi mente, sino por mi vida. Mi desesperada necesidad de conocimiento se había convertido ahora en una desesperada necesidad de escapar para proteger al único amigo que había tenido de la ira del Dios de mi padre. El terror de ese casi descubrimiento fue algo físico. Durante días, viví en un estado de pavor suspendido, esperando en cualquier momento los pasos pesados de mi padre en mi puerta, el juicio final en sus ojos. Cada susurro de hojas, cada sonido inesperado, enviaba una sacudida de pánico a través de mí. Estaba segura de que lo sabía, estaba segura de que solo estaba esperando, observándome, dejando que el miedo creciera antes de descargar su martillo justiciero. Supe, con una certeza que se sentía como una sentencia de muerte, que tenía que proteger a Daniel.
Él había arriesgado todo por mí, y yo no podía ser la causa de su ruina. La próxima vez que debía hacer una entrega, le dejé una nota en el hueco de nuestro viejo roble. Fue la nota más difícil que he escrito en mi vida. Es demasiado peligroso, escribí en un trozo de papel. Nos vio. No puedes volver. No dejes más libros. Por favor, por tu propia seguridad, olvídate de mí. Adiós, Sara. Sentí como si me estuviera cortando mi propio brazo, cercenando mi única conexión con la vida. Pero era un sacrificio que tenía que hacer Dot durante una semana. Viví en una miseria gris y silenciosa. Mi breve temporada de esperanza ya terminada. Hice mis quehaceres, leí mi Biblia y mantuve la vista en el suelo, un retrato perfecto de una hija penitente. Evité el bosque, evité el límite de nuestra propiedad, evité el árbol hueco. Luego, una tarde, mientras alimentaba a las gallinas, oí un suave silbido desde el bosque, una señal preestablecida que solo habíamos usado una vez. Mi corazón saltó a mi garganta. Era Daniel. Miré a mi alrededor frenéticamente. Mi padre estaba en el granero, mi madre estaba en la casa. Me deslicé al amparo de los árboles, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y una alegría salvaje e irreprimible. Él me estaba esperando, con el rostro sombrío pero resuelto. Recibí tu nota, dijo, su voz baja. No me voy. Y, Sara. Tienes que hacerlo, susurré con urgencia. Te destruirá. No sabes cómo es él. No me importa, dijo, y la convicción simple y firme en sus ojos fue lo más valiente que jamás había visto. No voy a dejarte aquí en esta prisión. He estado pensando en ello desde ese día, preocupado por ti. Y me di cuenta de que tu nota estaba equivocada. La respuesta no es que yo me vaya. La respuesta es que nos vayamos nosotros, juntos. La idea era tan audaz, tan imposible, que me dejó sin aliento. Escapar era un sueño vago y distante que había alimentado en secreto. Daniel lo estaba convirtiendo en un plan, algo real y tangible. ¿Cómo?, pregunté, la palabra llena de todo mi miedo y desesperanza. Lo resolveremos, dijo tomando mi mano. Seremos listos, seremos pacientes, pero te sacaremos de aquí, te lo prometo. En ese momento, nuestra relación se transformó. Ya no éramos solo un chico y una chica compartiendo libros secretos. Éramos co-conspiradores, socios en la empresa más peligrosa e importante de nuestras vidas. Nuestras reuniones secretas se convirtieron en sesiones de estrategia. Daniel se convirtió en mi ventana al mundo, una agencia de inteligencia de un solo hombre. Me trajo horarios de autobús que había recogido de la estación del pueblo, viejos mapas de carreteras y periódicos de ciudades lejanas como Filadelfia y Richmond. Por primera vez, el mundo fuera de mi valle comenzó a tomar una forma real. Estudiaba los mapas durante horas, memorizando los nombres de las autopistas y los pueblos, trazando rutas potenciales. Leía los anuncios clasificados en los periódicos, aprendiendo qué tipo de trabajos estaban disponibles, cuánto podría costar una habitación en alquiler. Ya no era una soñadora, era una estratega, pero un obstáculo enorme e insuperable se interponía en nuestro camino. El dinero. Daniel ahorraba cada centavo que podía de su trabajo en la granja de su familia, pero era un proceso lento y laborioso. Yo no tenía nada. Nunca había tenido en mis manos un billete de $1 que fuera mío. La solución, cuando se me ocurrió, nació de la misma prisión en la que vivía. Mi padre me había quitado mis libros, pero me había dejado el valle, y en mis estudios secretos del mundo natural, había aprendido que el suelo del bosque no era solo una colección de malas hierbas, era un cofre del tesoro. Sabía, por un libro de botánica que había leído hacía mucho tiempo, que las montañas de los Apalaches albergaban ginseng americano silvestre, una raíz tan valiosa que los comerciantes pagaban una fortuna por ella. Para mi padre y el rebaño, era solo otra planta. Para mí,
Era la llave de mi libertad. Comencé mi segunda vida secreta como recolectora. Era un trabajo peligroso. Tenía que aventurarme más profundo en el bosque de lo que se me permitía, siempre escuchando el sonido de la llegada de mi padre. Aprendí a identificar las distintivas hojas de 5 puntas de la planta, adescente, rar con cuidado la raíz nudosa con forma humana y a esconder mi cosecha en un saco de arpillera metido en un tronco hueco. También recolecté otras hierbas valiosas que había aprendido a reconocer. Cohosh negro, sello de oro, plantas por las que el mundo exterior pagaba en tinturas y remedios. Daniel se convirtió en mi conexión con el mercado. En sus días de entrega, le pasaba mi saco de raíces cuidadosamente limpias y secas. Él las llevaba a un boticario en un pueblo a 50 millas de distancia, un lugar donde nadie haría preguntas. La primera vez que regresó y puso un fajo de billetes en mi mano, $37, una fortuna asombrosa, sentí una sacudida de poder que fue más embriagadora que cualquier conocimiento prohibido. Fue el primer dinero que había ganado en mi vida. Era mío, era el resultado tangible de mi propia habilidad y coraje. Nuestro fondo de escape, escondido en una caja de lata y enterrado cerca del árbol hueco, comenzó a crecer nuestro vínculo, forjado en el secreto compartido y el riesgo mutuo, se profundizó en un amor silencioso y profundo. Nuestras reuniones susurradas ya no eran solo sobre logística, eran sobre un futuro. Hablábamos de la vida que queríamos construir juntos, una vida sencilla en un lugar donde pudiéramos ser libres. Un lugar con una biblioteca, una pequeña parcela de tierra para un jardín, un hogar donde la música y la risa no se consideraran pecados. Estos sueños compartidos eran el combustible que nos mantuvo en marcha durante los largos y aterradores meses de planificación. Éramos dos almas solitarias que se habían encontrado en la frontera entre dos mundos, y estábamos decididos a construir un nuevo mundo propio. Habíamos estado planeando durante casi un año. Estaba a punto de cumplir 18 años. Nuestro fondo había crecido a casi $300. Nos estábamos acercando, planeando nuestra partida para la primavera, cuando mi padre, en su infinita y terrible sabiduría, decidió asegurar mi futuro y mi alma permanentemente. Sí, siempre había estado vigilante, pero a medida que me convertía en una mujer joven, su vigilancia había adquirido un nuevo e inquietante cariz. Vio mi creciente independencia no como madurez, sino como una peligrosa deriva hacia las tentaciones de la carne. Su solución fue anclarme con la cadena inquebrantable del matrimonio. No me permitiría, por supuesto, casarme con un extraño. Un esposo tenía que ser un hombre de Dios, un hombre de nuestro propio rebaño, un hombre que continuara mi educación espiritual y asegurara mi obediencia inquebrantable. Eligió a un joven llamado Miqueas, el hijo de otro anciano de nuestra comunidad. Miqueas tenía 20 años, un verdadero creyente con ojos fríos y piadosos y una visión del mundo rígida e implacable. Era el alumno predilecto de mi padre, un chico que había absorbido por completo cada onza de su dogma. Me miraba no con afecto, sino con la sombría determinación de un cuidador de zoológico encargado de domar a un animal salvaje. Me aterrorizaba. Mi padre anunció nuestro compromiso una noche después de las oraciones, como si estuviera anunciando el horario de trabajo de la semana. No fue una propuesta ni una discusión, fue un decreto divino. Sara, dijo, su voz sin dejar lugar a discusión. Es hora de que te conviertas en esposa y comiences tus deberes como mujer. Te casarás con Miqueas. La boda será en 2 semanas, el primer domingo del mes. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Una cadena perpetua. Estaba siendo entregada de un carcelero a otro. Un hombre que sería aún más celoso en su misión de aplastar mi espíritu. La habitación comenzó a dar vueltas. Miré a mi madre.
una súplica desesperada y silenciosa en mis ojos. Ella solo bajó la vista a sus manos, su rostro una máscara de piedad resignada. Esta era la voluntad de Dios, y no había apelación a un veredicto de Dios. Toda nuestra cuidadosa y paciente planificación, nuestros ahorros, nuestros sueños, todo estaba a punto de volverse inútil. El futuro que con tanto esmero había comenzado a construir con Daniel estaba a punto de ser aniquilado. Tenía que advertirle. Esa noche fingí un dolor de estómago y fui a la letrina. Desde allí me deslicé en la oscuridad y corrí, mis pies descalzos volando sobre el suelo frío, mi aliento entrecortado en sollozos. Corrí a nuestro árbol hueco, mi corazón rompiéndose a cada paso. Di nuestra señal, un silbido desesperado y frenético en la noche. Recé para que me oyera. Esperé lo que pareció una eternidad. Finalmente, vi el parpadeo de su linterna acercándose a través de los árboles. Vio mi rostro, surcado de lágrimas, y supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz tensa por la alarma. Me va a casar, logré decir, las palabras sabiendo a veneno. Con Miqueas, en 2 semanas. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Daniel. Se quedó allí por un momento, la luz de la linterna proyectando largas y danzantes sombras, la terrible finalidad de la decisión de mi padre hundiéndose en él. Me miró, a mis ojos aterrorizados y suplicantes, y toda la dulzura de su rostro se endureció en una resolución sombría e inquebrantable. Extendió la mano y tomó la mía, su agarre firme y seguro. El tiempo para la paciencia, para la planificación cuidadosa, había terminado. Mi padre nos había forzado la mano. No, dijo Daniel, su voz baja y segura. No lo hará. Empaca lo que puedas llevar. Reúnete conmigo aquí en 1 hora. Me miró, sus ojos ardiendo con un amor feroz y protector. La boda no es en 2 semanas. Nos vamos esta noche. Las palabras de Daniel, nos vamos esta noche, no fueron una sugerencia. Fueron un salvavidas, y me aferré a él con toda la fuerza que me quedaba. La hora que siguió fue un torbellino de terror frenético y silencioso. Corrí de vuelta a la casa, con el corazón como un tambor salvaje contra mis costillas. La casa estaba oscura y quieta. La respiración de mis padres y de los otros miembros del rebaño era el único sonido. Me deslicé en mi habitación, un fantasma en mi propia casa por última vez. No empaqué ropa ni baratijas sentimentales. Mi pasado no era algo que deseara llevar conmigo. En cambio, reuní las herramientas de mi futuro. Tomé la caja de lata con el dinero, nuestros $300 ganados con tanto esfuerzo. Tomé mis notas secretas sobre la flora del valle, los cuidadosos dibujos y nombres científicos que había garabateado en trozos de papel, y tomé el único libro que Daniel me había dado y que aún no había devuelto, mi amada copia de los poemas de Robert Frost. Estas eran las únicas cosas que poseía que representaban una vida de mi propia elección. Con mi pequeño bulto apretado contra mi pecho, salí por la puerta trasera, fundiéndome en la oscuridad familiar del bosque sin un sonido, sin una nota, sin una sola mirada atrás. Daniel estaba esperando, con un único y pequeño morral a sus pies. Verlo allí, firme y seguro a la luz de la luna, fue todo el valor que necesité. No hablamos. Simplemente nos tomamos de la mano y corrimos. Corrimos a través del bosque oscuro, nuestros pies seguros en los senderos que ambos conocíamos desde la infancia. Huimos de la fortaleza de la fe, de la fría piedad de Miqueas, de la ira atronadora del Dios de mi padre. Corrimos hacia un mundo que no podíamos imaginar, armados con nada más que un bolsillo lleno de dinero y una desesperada esperanza compartida por una vida en la que simplemente pudiéramos ser nosotros mismos. Llegamos a la carretera principal.
una solitaria cinta de asfalto que cortaba las montañas, y nos escondimos en la zanja para esperar el autobús de las 4 de la mañana, el que sabíamos por los horarios de Daniel que nos llevaría hacia el este, lejos del valle, lejos de esa vida, para siempre. Cuando el autobús finalmente apareció, sus faros cortando la penumbra del amanecer, se sintió como un carruaje de otro mundo. Le pagamos al conductor en efectivo por 2 billetes a la ciudad más lejana que podíamos permitirnos, Filadelfia. Mientras subía los escalones del autobús, sentí cómo las cadenas invisibles que me habían atado durante 18 años se desvanecían. La llegada a Filadelfia fue un asalto glorioso y aterrador a los sentidos. Después de toda una vida de silencio forzado y colores apagados, la ciudad era una explosión de vida. El rugido del tráfico, el caleidoscopio de rostros diferentes, los colores vibrantes de la ropa, los olores de los vendedores ambulantes. Era abrumador y absolutamente estimulante. Por primera vez en mi vida, no tenía que desviar la mirada ni encogerme. Era solo otro rostro anónimo en la multitud, y la sensación era embriagadora. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Éramos 2 jóvenes, sin conexiones, sin referencias y con un pasado imposible de explicar. Encontramos un apartamento diminuto y lúgubre con una sola ventana que daba a un pozo de ventilación. Daniel, fuerte e incansable, encontró un trabajo agotador en una obra de construcción. Yo, con mi extraña y atrofiada educación, acepté el único trabajo que pude conseguir: limpiar habitaciones de hotel por la noche. Era un trabajo agotador y solitario, fregar los restos de las vidas de otras personas, pero era honesto y era mío. Éramos pobres, estábamos agotados, pero éramos libres. Nuestro santuario, una vez más, fue la biblioteca. Pero esta vez no era un secreto. Pasábamos nuestro único día libre a la semana en la Biblioteca Gratuita de Filadelfia, un magnífico palacio del conocimiento. Leí con un hambre desesperada, llenando los vastos vacíos de mi educación. Y fue a través de la biblioteca que encontré mi camino. Estaba conectada a la Universidad de Pensilvania, y comencé a deambular por el campus, atraída por una fuerza irresistible. Empecé a colarme en la parte de atrás de grandes salas de conferencias abarrotadas, un fantasma en los pasillos de un tipo diferente de institución. Asistí como oyente a clases de biología, química y botánica, mi mente absorbiendo la información como un desierto sediento bebe la lluvia. Fue en una clase de botánica donde mi vida cambió de nuevo. El profesor, un hombre anciano y amable llamado Dr. Abramson, se fijó en la joven intensa y modestamente vestida que se sentaba en la última fila de cada una de sus clases, pero que no estaba en su lista. Un día, me detuvo cuando me iba. Me preguntó mi nombre y, con una mezcla de miedo y desafío, le conté mi historia, no toda, pero lo suficiente. Le dije que venía de una comunidad aislada sin escolarización formal, más allá de los 16 años, y que estaba tratando de aprender por mi cuenta. Escuchó con una curiosidad amable y paciente. Luego comenzó a hacerme preguntas, no sobre mi pasado, sino sobre plantas. Respondí, basándome en el conocimiento secreto que había adquirido en el valle, nombrando especies, describiendo sus usos y hábitats. Estaba asombrado. Mi querida niña, dijo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, tienes más conocimiento botánico práctico que la mitad de mis estudiantes de posgrado. Tienes un don. Sería un crimen desperdiciarlo. El doctor Abramson se convirtió en mi defensor. Me ayudó a estudiar para el examen de equivalencia de la escuela secundaria, que aprobé con notas excelentes. Me consiguió un trabajo en los extensos invernaderos de la universidad, un lugar que se sentía más como el cielo que cualquier iglesia que hubiera conocido.
y me ayudó a solicitar una beca especial para estudiantes no tradicionales. Un año después, a la edad de 20 años, entré en el campus de la Universidad de Pensilvania, no como un fantasma, sino como una estudiante de botánica, a tiempo completo. Los años que siguieron fueron un torbellino de crecimiento y descubrimiento. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en un juzgado, con el doctor Abramson y su esposa como nuestros testigos. Nuestra vida ya no se trataba de una lucha desesperada por la supervivencia, se trataba de construir. Daniel, con sus habilidades prácticas y su fuerte ética de trabajo, fundó su propia y exitosa empresa de jardinería, dando forma a la tierra a su manera. Yo prosperé en la universidad. Mi trasfondo único, mi conocimiento íntimo de cómo las plantas sobrevivían en las duras condiciones de mi valle, me dio una perspectiva única. Obtuve mi doctorado y finalmente me convertí en profesora, dedicando mi investigación a lo mismo que me había salvado, la increíble y obstinada resiliencia de la vida en los entornos más implacables. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña, y los criamos en una casa que era exactamente lo opuesto a la que yo había conocido. Nuestro hogar estaba lleno de color, de música, de risas estruendosas y, sobre todo, de libros. Todos los libros eran bienvenidos, todas las preguntas eran alentadas. No les enseñamos qué pensar, sino cómo pensar. El mayor regalo que mi padre me había dado sin querer al hacerme luchar tan duro por él. ¿Y el gran secreto que guardé durante 50 años? Mi esposo, mis hijos, mis colegas, todos saben que vengo de un entorno religioso muy estricto y aislado. Saben que se me negó una educación formal, pero no conocen el horror total y sofocante de ello. No saben nada de la quema de libros, de los 40 días de ayuno, del juicio por mi alma. No conocen el nombre de Miqueas, ni el terror de un matrimonio forzado. Ese es el secreto que guardé, no para engañarlos, sino para protegerlos. Ese valle oscuro y sin aire es mi historia, pero no es su legado. La estafa final de mi padre fue su creencia de que podía poseer mi alma. La verdad, que descubrí en un libro prohibido y demostré con mi propia vida, es que nadie puede. Y así, mis queridos amigos, esa es mi historia. Es un testimonio del hecho de que el conocimiento no es un pecado, es la llave que abre la puerta de la prisión. Y esa vida, incluso cuando se planta en la roca más estéril e implacable, siempre, siempre encontrará una manera de crecer hacia la luz. Si esta historia sobre encontrar la libertad a través del conocimiento les ha inspirado, me sentiría muy honrada si se suscribieran a este canal, le dieran me gusta a este video y lo compartieran. Hay tantas personas, jóvenes y mayores, que se sienten atrapadas en un mundo que les dice que no cuestionen, que no aprendan. Si esta historia sobre escapar de una crianza restrictiva resonó con ustedes, los invito a explorar nuestra lista de reproducción sobre historias de liberación, que está enlazada en la descripción a continuación. En los comentarios, por favor, dejen la palabra crecimiento para que sepa que han estado conmigo en este jardín de resiliencia. Recuerden siempre, su mente es su propio terreno sagrado. No dejen que nada les impida cultivarlo. Gracias por escuchar.